¿Sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? Eso. Amén. Para que nos visiten por primera vez, en este tiempo de iglesia estamos en medio de una serie de sermones acerca de los 5 puntos del calvinismo o doctrinas de la gracia como se conocen. Y este domingo nos corresponde meditar en la expiación limitada, que sería el tercer punto dentro de los 5 puntos del calvinismo o doctrinas de la gracia, la expiación limitada. Y es muy conocido por ser uno de los puntos más controversiales. Yo creo que para muchos evangélicos, creo que es uno de los puntos más controversiales. Vamos entonces a meditar juntos en la palabra de Dios y para concentrarnos en este tema, te invito a abrir las Escrituras en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Vamos a leer desde el verso 4 al 11. Isaías 53, versículos 4 al 11. Esta es la bendita palabra del Señor. Isaías 53, versículos 4 al 11. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladures. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Te invito solemnemente a inclinar tu rostro y rogar al Señor que Él nos conceda la iluminación de su Espíritu Santo, para que juntos meditemos en esta palabra, para que nuestros corazones sean una buena tierra para el Evangelio. Demos gracias al Señor. Padre Celestial, siento yo ahora toda mi pequeñez, toda mi incapacidad, toda mi debilidad. La siento ahora, Señor, para hablar de algo tan grande y tan sublime. Señor,
concédenos tú la iluminación de tu Santo Espíritu. Concédenos tú, Señor, que con temor y con temblor podamos ahora meditar en estas cosas tan grandes, Señor. Concédenos tú, Señor, adorarte y bendecir tu sagrado nombre. Concédenos tú, Señor, concentrarnos en un sacrificio tan grande, tan sublime, que tú mismo desde toda la eternidad dispusiste que así fuese por tu pueblo. Que tu bendición, Padre Celestial, reposa ahora sobre nosotros y nos fortalezca, Señor, y haga de nuestros corazones una buena tierra para su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una expiación limitada. Una expiación limitada. Ese es el tercer punto del calvinismo, o conocidos como doctrinas de la gracia. Hay muchas personas que no tienen problema en acercarse a las doctrinas de la gracia o a los 5 puntos del calvinismo, pero cuando llegan a este tercer punto, ahí comienzan los temblores. Ahí comienza la incomodidad. Y comienza la incomodidad particularmente porque estas doctrinas buscan una sola cosa: la gloria absoluta de un Dios soberano, donde el hombre no tiene parte alguna. Y eso a nosotros nos molesta mucho. Por eso naturalmente nosotros resistimos el Evangelio, porque el Evangelio busca y ordena la vida del hombre para rendir toda la gloria a Dios. El Evangelio elimina méritos. El Evangelio elimina obra humana, los elimina y exalta solamente y únicamente la gloria de Dios. Y eso para nuestro orgullo humano es insoportable. Mas cuando somos convencidos por el propio Evangelio, mas cuando somos convencidos por la palabra de Dios de que nuestra depravación es grande, de que nuestra corrupción es grande, de que nuestra pequeñez es grande y nuestra miseria es grande, es entonces que podemos abrazar la gracia. Sin dinero y sin precio. ¿Por quién Cristo murió? No me responda a mí, responde a su corazón. ¿Por quién Cristo murió? La mayoría de los evangélicos responderían por todo el mundo, ¿cierto? La mayoría de los evangélicos dirían: Cristo murió por todo el mundo o por el mundo entero. Y esa es la posición universalista más popular. Es una posición universalista que comparten no solamente los evangélicos, sino también católicos romanos, algunos ortodoxos griegos, algunos luteranos, algunos arminianos bautistas e incluso también algunos presbiterianos de 4 puntos. Algunos presbiterianos también dicen: no, Cristo murió por todo el mundo. Presbiterianos de 4 puntos, aun cuando la propia confesión de fe de Westminster no los respalda. Ese es el credo más popular. Cristo murió por todos. Católicos romanos lo dicen, evangélicos lo dicen, ortodoxos griegos lo dicen, algunos luteranos, algunos bautistas generales o arminianos y también algunos presbiterianos de 4 puntos. Creen que Jesús murió por todas las personas del mundo. Y eso surge, esa doctrina surge en la controversia del Sínodo de Dort. Recuerden ustedes que el Sínodo de Dort es celebrado en Holanda entre 1618 y 1619, donde los teólogos y pastores reformados, calvinistas, responden a esta protesta levantada por los discípulos de Juan Arminio, llamados los remonstrantes, que levantan estos 5 puntos del arminianismo. Y un punto en particular tenía que ver justamente con esto: por quienes Cristo murió. Permítame citarles lo que los arminianos argumentaron con respecto a la muerte de Cristo. Escuche con atención, por favor. Ellos dijeron: la obra redentora de Cristo
brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no garantizó la salvación de ninguno. A pesar de que Cristo murió por todos los hombres, solo los que creen en Él son salvados. Su muerte hizo posible el que Dios pudiera perdonar a los pecadores siempre y cuando éstos creyeran, pero no borró los pecados de ninguno. La redención en Cristo es eficaz solo si el hombre decide, ¿qué? Aceptarla. Eso es muy común y es muy popular en muchas iglesias evangélicas. Tú eres salvo y tú fuiste salvo el día en que aceptaste a Jesús. Eso es teología arminiana. El arminiano enseña eso, que la salvación es eficaz solo si el pecador acepta a Cristo como Salvador. ¿Qué responde la fe reformada? ¿Qué responde el calvinismo? Contrario a eso, la fe reformada que confiesa la Iglesia Presbiteriana Reformada, enseña que Cristo redimió eficazmente ¿a quiénes? A los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, y solo a aquellos escogidos desde la eternidad. A esos, y solamente por ellos, Cristo murió. Y aquí nosotros necesitamos concentrarnos en esto. ¿Por qué esto es así? ¿Cómo es que el Padre escoge a unos para salvación, siguiendo la lógica arminiana, y Cristo muere por todos? Pareciera que no hay acuerdo, ¿cierto? Porque el Padre escoge a algunos, pero el Hijo muere por todos. Entonces el Padre y el Hijo no están de acuerdo. Qué horror sería, ¿o no? Qué horror sería la falta de comunión y la falta de correspondencia en la mismísima Trinidad. ¿Mas qué enseña entonces la fe reformada? Que a los que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo, que los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, son exactamente los mismos por los cuales el bendito Hijo de Dios, Cristo Jesús, va a derramar su sangre. Eso es lo que contesta la fe reformada. Y por esa razón, a esta doctrina sobre la muerte de Cristo se le llama una expiación limitada. Yo sé que el nombre es poco feliz, ¿cierto? Porque inmediatamente cuando tú escuchas limitado, ¿en qué piensas? En algo que no tiene poder, ¿cierto? En algo pobre, ¿sí? O poco, ¿cierto? O de poca calidad. Pero cuando la fe reformada habla de una expiación limitada, no significa que está limitando el poder infinito del bendito Hijo de Dios para salvar a los pecadores. No está limitando eso. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el poder y la eficacia de la muerte de Cristo Jesús está definido, está limitado y está aplicado solo a los que el Padre escogió. Por eso se llama una expiación limitada. La muerte de Cristo está aplicada, destinada, eficazmente ¿para quién? Para los que el Padre amó y escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que enseña la Biblia con mucha claridad. Sería horroroso, hermanos queridos, que Cristo hubiese derramado su preciosa sangre, su bendita sangre, su sacrificio cruento, su expiación en la cruz del Calvario por Judas o por Esaú. Porque luego Cristo nos dice, de los que me diste, ninguno. ¿Solo quién? Solo el hijo de perdición. Entonces, contrario al arminianismo, la fe reformada enseña que Cristo no murió por posibilidades. Yo quiero que piensen esto en esta mañana. Y le desafío a pensar en esto.
Cristo no murió por posibilidades, o no murió Cristo Jesús por la probabilidad de que el pecador en el futuro lo aceptaría. Porque si la salvación del hombre dependiese de la aceptación del hombre, entonces no podemos ser salvos. Porque no hay quien quiera, ni quien corra, ni quien clame por Dios. Dios debe intervenir, de principio a fin. Dios debe intervenir. Entonces Cristo murió para salvar a los pecadores. ¿Cuáles pecadores? A los pecadores que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo. Cristo dio su vida por los pecadores escogidos que el Padre amó sin condición alguna en esa elección incondicional. Y por supuesto nosotros vamos a levantar objeciones. Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Dónde está tu amor? ¿No lo ves acaso? ¿No ves el amor de Dios? ¿No ves que el amor de Dios es un amor libre y soberano? ¿No ves que el amor de Dios es un amor independiente? ¿No ves que el amor de Dios no está sujeto a tu corazón, no está sujeto a tus emociones, no está sujeto a tus sentimientos? Es un amor independiente, y esa es la razón por la cual Dios amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. ¿Quién puede decirle a Dios, Dios, me debes tu amor, cuando todos somos criaturas caídas, rebeldes, que odiamos a Dios? De una misma masa, dice Romanos capítulo 9, de una misma masa el alfarero hizo vasos para honra y vasos para deshonra. ¿Cuál masa? ¿Una masa buena? No, masa pecaminosa. Y ahí vemos el amor de Dios en escoger a algunos para salvación. Pero no solamente el amor de Dios, sino que también vemos la justicia de Dios en dar a estos pecadores rebeldes que le han ofendido y que se han levantado contra Él su justo juicio. Su justo juicio. ¿De dónde surge entonces la expiación limitada? El arminiano dirá, Cristo se derramó por todos y murió por todos, mientras que el Padre solamente escogió uno. Eso sería un poco complejo, ¿no? Porque veríamos nosotros a Cristo más misericordioso que ¿quién? Más misericordioso que el Padre, ¿no? Mas, ¿por qué Cristo Jesús fue a la cruz? Porque el Padre lo puso allí. ¿Cuántas veces tú dijiste esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién puso a Jesús en la cruz? Fue el amor del Padre. ¿De dónde surge entonces la expiación? La expiación limitada surge del amor libre y soberano de Dios. Un amor que es elector, un amor que es independiente, un amor que es libre para elegir. Si de ahí surge entonces la expiación, necesitamos entonces meditar en lo siguiente. ¿Fue la muerte de Cristo una expiación suficiente y eficaz? El arminianismo dice no. ¿Por qué? Porque en definitiva la salvación está sujeta a la aceptación ¿de quién? A la aceptación del pecador. ¿Fue entonces la muerte de Cristo una expiación suficiente y eficaz? ¿Fue suficiente la muerte de Cristo? ¿Fue eficaz la muerte de Cristo? ¿O está sujeta a la probabilidad de que el pecador algún día, cuando le venga en gana, acepte a Dios? El arminiano dice no. Mientras que el calvinista y Cristo dicen sí. ¿Por qué? Mira por favor tu Biblia. Ve a Juan capítulo 6, versículos 38 al 39. Juan 6, 38 al 39.
¿Fue eficaz la muerte de Cristo? ¿Es suficiente la muerte de Cristo? Escucha lo que el propio Señor Jesucristo dice en Juan 6, 38 al 39. He descendido del cielo, dice Jesús. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué dice Jesús? No pierda yo nada. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, de los que el Padre le dio, ¿Jesús perderá alguno? ¿Se perderá algunos por los cuales Jesús va a derramar su preciosa sangre? No pierda yo ninguno. Y si uno solo se pierde, entonces Cristo tendría que abandonar su trono. Y si uno solo se pierde, entonces Cristo Jesús nunca podría haber dicho, tetelestai. Consumado es. Está todo pagado. Entonces, queridos hermanos, hay un sistema de teología que busca la gloria de Dios y hay otro sistema que es deficiente en dar la gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Tenemos algún derecho nosotros de calumniar la obra de Cristo? ¿Tienes tú el derecho de calumniar la obra de Cristo y poner en tela de juicio su sacrificio suficiente y eficaz y decir, no murió realmente para expiar los pecados de los pecadores, sino que murió por probabilidades, como dice el arminianismo? ¿Tenemos el derecho de calumniar la obra de Cristo Jesús? No tenemos derecho alguno si somos cristianos. No lo tenemos. No lo podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús no vino para hacer posible la redención de todos los seres humanos. ¿Por qué causa Cristo Jesús tomó naturaleza humana? ¿Por qué causa Cristo Jesús vino y entregó su vida, murió y resucitó? Mateo 1:21. Jesús viene para morir ¿por quién? No por todos, sino por su pueblo. Mateo 1:21 dice, llamarás a su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por quiénes va a morir Cristo Jesús? Su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo que Dios el Padre le entregó desde antes de la fundación del mundo, los cuales el Padre amó incondicionalmente, los cuales el Padre amó libre y soberanamente. A esos Jesús les llama su pueblo. No todos, su pueblo. Luego Lucas capítulo 1, versículo 68, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado, y una vez más, y redimido a su pueblo. Luego Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quiénes son estas ovejas? ¿Es todo el mundo? No, es su pueblo, los cuales Él conoce. ¿Y cómo los conoce? Desde antes de la fundación del mundo, a los que conoció, a estos los predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a estos que llamó también los justificó, a estos que también justificó, también los santificó, y a estos que también santificó, a estos también glorificó. En el transcurso de la historia redentora no se pierde ninguno. Ni uno. Luego, Juan capítulo 17, versículo 1 y 2. Si está con su Biblia, sígueme ahí. Juan 17, 1 y 2. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les distes.
¿A quiénes el Hijo le dará vida eterna? A los que el Padre les dio desde antes de la eternidad. Y luego el versículo 9 de Juan 17. ¿Qué dice Jesús ahí? Escuche bien eso. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Su pueblo amado, su pueblo escogido, sus ovejas, ¿cierto? A reglón seguido, ¿qué dice Jesús? No ruego por el mundo. No ruego por el mundo. ¿Por quiénes ruega Cristo Jesús? Por sus ovejas, por su pueblo, por los amados incondicionalmente del Padre, por aquellos que el Padre le entregó. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Tuyos son. Entonces, permítame aquí hacer la siguiente aclaración. El Cristo del arminianismo murió por todos, pero ¿por quiénes ruega? ¿Por quién intercede el Cristo del arminianismo? Si se supone que murió por todos, pero ¿por quién intercede? Solo por algunos. Mientras que el Cristo bíblico, Cristo Jesús en las propias Escrituras, ¿qué nos dice? Que Él ruega, intercede, ora, clama por ¿quiénes? Por los que el Padre le dio y por los cuales Él murió. ¿Qué posición entonces tiene mayor consistencia? Piénselo usted. El Cristo del arminianismo muere por todos, pero solo intercede por algunos. Mientras que el calvinismo enseña con mucha fuerza que Cristo Jesús siempre ora, siempre intercede por aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Y si tú eres cristiano, si tú eres creyente, si tú has conocido al Señor, si has nacido de nuevo, debes tener la completa seguridad que en este mismo día, esta misma hora, Cristo Jesús intercede por ti. Lo sabemos así. ¿Por qué? Porque la propia Escritura lo dice. ¿Qué tenía en su pecho el sacerdote del Antiguo Testamento en su efod? Los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Qué tiene nuestro gran y bendito sumo sacerdote Cristo Jesús en su pecho, en su corazón? Tu nombre. Si murió por ti, si le conoces como Señor y Salvador, debes tener la plena confianza de que Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Eres muy amado por Él. ¿Qué dice el Señor con respecto a su pueblo? Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Y como buen pastor, ¿qué dice Él? Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, ¿quiénes son sus ovejas? ¿Quiénes le conocen a Él y quién las conoce a Él? La respuesta, sin lugar a duda, ¿quién es? Su pueblo. Su pueblo. Sus ovejas son los escogidos del Padre. Juan 10:15 dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Cristo entonces dio su vida en la cruz por sus ovejas, los elegidos del Padre, no por todos los hombres. De hecho, cuando Jesús estaba enseñando aquello, Él dijo lo siguiente a los judíos que estaban escuchando. Recuerden que habían algunos judíos que querían matarlo, ¿no? Juan capítulo 8. ¿Qué dijo Jesús? Juan 10:26. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como he dicho. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y la voluntad de vuestro padre el diablo quieren hacer. No oyen mis palabras y no quieren mis palabras porque ustedes no son de mis ovejas. Él es el buen pastor y el buen pastor tiene su rebaño. Y ese rebaño, ¿quién se lo entregó? ¿Quién se lo concedió? El Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, los réprobos, los no elegidos, no están incluidos en el mundo, en el número de aquellos por los cuales Cristo dio su preciosa vida. Ahora preguntémonos lo siguiente:
¿Por qué como iglesia reformada creemos en una expiación limitada o definida o particular o aplicada solamente a los escogidos? ¿Por qué creemos esto? Bueno, pastor, porque Calvino lo creía. Bueno, pastor, porque la Confesión de Fe de Westminster lo enseña. Bueno, pastor, porque los cánones de Dort lo dicen. ¿Por qué lo creemos? Examina la Escritura. ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué podemos creer con limpia conciencia de que Cristo no murió por todos, sino que murió por los cuales el Padre le dio? ¿Por qué podemos creer eso? Porque el propio Señor Jesucristo lo enseñó. Los apóstoles lo enseñaron. Y es más, los profetas del Antiguo Testamento lo enseñaron. La muerte de Cristo es suficiente y eficaz para redimir al pueblo de Dios. Isaías, que es el texto que leímos, Isaías profetiza sobre la expiación del siervo de Jehová. Isaías nos dice que sí, que el sacrificio cruento del siervo de Jehová es suficiente para expiar los pecados del pueblo que Dios le entregó desde antes de la fundación del mundo. Quiero llamar tu atención entonces a el sacrificio y la expiación del siervo de Jehová. El siervo de Jehová hará entonces, del cual Isaías está profetizando en Isaías 53, el siervo de Jehová hará una expiación suficiente. Una expiación suficiente al asociarse con la condenación del pueblo que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo. Mira por favor Isaías 53, versículo 5. Ve ahí por un momento. Ahí encontramos la asociación del siervo de Jehová con los pecados del pueblo que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo. Verso 5 dice, mas el herido fue, atención con esa proposición, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La preposición por señala, indica, ¿qué cosa? Causa y efecto. Causa y efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál sería la causa? ¿Cuál sería la causa? Molido por nuestros pecados. La causa es nuestra depravación total. La causa, lo que causa la muerte del siervo de Jehová es nuestra depravación total. Lo que causa el sacrificio del siervo de Jehová es nuestra condición caída. Lo que causa el derramamiento de sangre del siervo de Jehová es nuestro odio a Dios, nuestro odio a su ley, nuestra rebelión más profunda contra Dios. Eso causa entonces la muerte de Jehová, la muerte del siervo de Jehová. ¿Cuál es el efecto inmediato? Mira el versículo 8. Cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Ahora yo quiero llamar su atención a este ejercicio constante de Israel. Nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra maldad, para los niños israelitas en la Pascua fue enseñado de esta manera, como leíamos en la lectura antifonal. ¿Qué ordenó el Señor? Que debían tomar un cordero, ¿cierto? Joven, sin defecto. ¿Cuánto tiempo debían tenerlo? ¿Cuánto tiempo? Criarlo, ¿cierto? Alimentarlo, cuidarlo. Es decir, toda esa familia se iba a relacionar con ese corderito, ¿no?
Los niños iban a ver crecer a ese corderito. Los niños iban a jugar con ese corderito. Los niños tendrían que darle alimento a ese corderito, ¿no? Mas llegó el día en que el papá tomó ese cordero y les dijo a los niños: niños, el cordero tendrá que morir. Papá, ¿por qué vas a hacer eso? Papá, ¿por qué eres tan cruel? No lo hagas, papá. ¿Por qué vas a matar a nuestro corderito, papá? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Qué podría decir el padre israelita? Él debe morir por tus pecados. La sangre de ese inocente será puesta en los dinteles y en los postes de nuestra casa. Y cuando la ira de Dios vea la marca de la sangre, pasará por alto. Y así seremos librados del justo juicio. ¿Qué dirá entonces ese niño? Que así sea. ¿Cómo podemos estar seguros y salvos y libres de que en el día del juicio, el juicio no caerá sobre nuestras vidas? Solo si la sangre eficaz de Cristo Jesús fue aplicada a ti. Solo si le perteneces a Él. Solo si eres de su pueblo. Por esa razón, Isaías pone tanto énfasis en decirnos: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cuán grande es el valor de esta expiación del siervo de Jehová? Mediten esto. ¿Es suficiente la muerte de Cristo para borrar los pecados? ¿Es suficiente la muerte de Cristo para quitar los pecados? ¿Es suficiente la muerte de Cristo para reconciliarte con el Padre una vez y para siempre? ¿Es suficiente? El valor de la expiación del siervo de Jehová y la calidad de esta muerte y la calidad de esta expiación está profetizada en estas palabras. Nunca hizo, ¿qué? Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Solo un justo, solo alguien sin pecado, solo alguien perfecto puede dar su vida por el pecador. De ese está hablando Isaías. Isaías está hablando del siervo de Jehová. El siervo de Jehová que nunca hizo maldad, sus hechos son perfectos. Y sus palabras nunca habló con engaño. Sus hechos y sus palabras son perfectas. Obsérvalo por todas partes y no hay defecto en él, hermano, no hay defecto alguno. Sus hechos, sus obras, sus palabras, perfección, 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 perfección. Es por eso que Cristo Jesús, en Juan capítulo 8, siendo el siervo de Jehová, Cristo Jesús lanza esta palabra: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Yo te desafío, párate en el living de tu casa esta tarde y dile a tu familia: a ver, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Muchos son nuestras transgresiones, muchas son nuestras rebeliones, muchos son nuestros pecados, y todos contra Dios. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Quién me acusa de faltar a la santa ley de mi Dios? ¿Quién me acusa a mí? ¿Quién puede acusarme a mí? Dice el siervo de Jehová, de haber buscado mi propia voluntad o mi propio consejo. Él vivió, murió y resucitó de acuerdo a la obediencia perfecta que el Padre exigía como fiel sustituto y como fiel mediador. Por eso Isaías profetiza de él diciendo: no maldijo, no abrió su boca cuando lo afligieron, él enmudeció en perfecta obediencia tras sus trasquiladores.
cuando estaba experimentando, ¿qué cosa? Un juicio injusto. ¿Y qué hizo él? Como dice Sofonías, él cayó de amor. Él cayó de amor. ¿Y por qué cayó de amor? Porque debía presentar una obediencia perfecta hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, ¿qué nos dice el profeta Isaías? Versículo 10. Aún Cristo Jesús, con toda esta obediencia perfecta, aún Cristo Jesús, aún el siervo de Jehová, con toda esta obediencia perfecta, obediencia pasiva y obediencia activa, ¿qué dice el versículo 10? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Lo comprende? Aún con toda esa obediencia, aún con toda esa perfección, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Otras versiones de la Biblia dice, se deleitó en aplastarlo, se deleitó en quebrantarlo, se deleitó en aplastarlo. ¿Lo va comprendiendo, hermano? Se deleitó en quebrantarlo, se deleitó en aplastarlo. ¿Y ustedes creen que el siervo de Jehová levantó un cuestionamiento al Padre? ¿Qué dijo el siervo de Jehová? Sí, Padre, porque así te agradó. Bendito sea Dios. El Padre se deleitó en quebrantarlo. ¿Por qué? Porque el Hijo desde toda la eternidad dijo, Padre, si tú amaste a estos pecadores y los escogiste y decidiste perdonarlos y salvarlos, yo daré mi vida por ellos. Porque esa es tu voluntad, Padre, y yo me deleito en tu voluntad, Padre. Así que lo que tú ordenes, Padre, eso yo haré. ¿Por qué lo quebrantó el Padre? ¿Por qué el Padre se deleitó en quebrantarlo? Ve a tu Biblia, por favor. Ve a Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, y escucha al propio siervo de Jehová decirlo. Juan 10, 17 y 18. Escucha las palabras del siervo de Jehová. Por eso me ama el Padre. Por eso el Padre se deleita en mí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué dice el texto? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí ¿de quién? Lo recibí de mi Padre. El Padre amó a pecadores perdidos, depravados, destinados a condenación, que merecían el justo juicio. ¿Y qué le dijo el Padre a su amado Hijo Jesús? Tú pagarás por ellos. ¿Qué dijo el Hijo? Sí, Padre, porque así te plació. ¿Cómo nosotros, pecadores, podemos alcanzar un perdón completo y un perdón total? ¿Alcanzaremos un perdón completo y total por buenas obras? ¿Alcanzaremos un perdón completo y total por buena moralidad? ¿Por buena conducta, hermano? ¿Por una conducta moral? ¿Por un comportamiento social? ¿Alcanzaremos un perdón completo por una obediencia, entre comillas, evangélica, tratando de ser más piadosos, mejores personas? ¿Cómo alcanzamos el perdón completo y total? Solo por la muerte expiatoria de Cristo Jesús, solo por el derramamiento de su preciosa sangre. Solo por su preciosa sangre. Eso es lo que el Dios Santo demanda. El Dios Santo demanda una expiación y una sustitución, escúchelo bien, perfecta, sin mancha. Perfecta.
¿Por qué? Porque no hay salvación si Dios no está satisfecho. Yo te pregunto, tú, débil criatura, tú, miserable pecador, ¿puedes satisfacer a Dios y su ley? No puedes. No puedes. Pero el siervo de Jehová, sí. El siervo de Jehová, sí. El siervo de Jehová puede satisfacer al Dios Santísimo, porque no hay salvación en la cual Dios no sea satisfecho. Dios no puede perdonar el pecado si su justicia y su santa ira no han sido satisfechas. ¿Qué es lo que dice Dios de su propio carácter? Él no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Y tú y yo fuimos declarados culpables ¿cuándo? Bueno, pastor, cuando tenía 3 años yo dije una mentira. ¿Cuándo fuiste declarado culpable? Cuando Adán pecó, yo también pequé. Cuando él se rebeló contra tu santa ley, yo también me rebelé. En pecado me concibió mi madre. Fui formado en maldad. He nacido como un culpable. He nacido como un condenado. He nacido como un hijo del infierno 1000 veces. Pero el bendito Dios tomó a su santo hijo, a su único hijo, y ¿qué le dijo? Tomarás naturaleza humana, nacerás bajo la ley, honrarás mi ley, cumplirás mi ley, y luego morirás bajo la sentencia de la ley, tomando el lugar de ¿quién? El lugar de los culpables. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Dios no tendrá por inocente al culpable. Y por eso en la cruz la ira de Dios descendió sobre el Hijo de Dios. Fue declarado culpable. Herido fue por nuestras rebeliones. Declarado culpable. Te invito a considerar el versículo 6 de Isaías 53. ¿Cómo fue declarado culpable? Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas ¿qué hizo el Dios Santo? Mas Jehová cargó, escuche bien eso, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué sucedió entonces? La mano divina. Piense en la ordenanza del sacrificio de Levítico. ¿Qué debían hacer los pecadores para recibir perdón de sus pecados? ¿Dónde tenían que poner sus manos? ¿Dónde tenían que imponer sus manos? En la víctima del sacrificio, ¿no? ¿Mas qué nos dice Isaías? La mano divina tomó todos los pecados pasados, presentes, futuros de todos los escogidos que el Padre escogió salvar y solemnemente los cargó ¿sobre quién? Sobre el siervo de Jehová. Cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Hay algún pecado tuyo? ¿Hay algún pecado tuyo que el Padre no le haya cargado a su siervo sufriente? ¿Cuánto descanso, hermano? ¿Cuánto descanso? Pecados pasados, presentes, futuros. Si el Hijo de Dios no puede hacer una expiación perfecta por todos los pecados, entonces no hay salvación, hermanos. Si el Hijo de Dios no puede ser una expiación suficiente y eficaz por todos los pecados, entonces no hay seguridad de salvación. La pregunta es, ¿puedes levantar una calumnia y una injuria a la muerte de Cristo? Dios no lo quiera. No, Señor,
¿Qué ocurrió entonces cuando Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros? El versículo 10, Isaías dice que va a ocurrir el siguiente milagro. Los que se habían descarriado como ovejas son traídos irresistiblemente a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice, verá entonces linaje, verá linaje. ¿Cuál es ese linaje? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? ¿Tiene miedo de decirlo? ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? Sentimos un temor reverente, ¿no? Por este amor tan abrumador. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, no frustrado? ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? Yo te pregunto, ¿Cristo está satisfecho con su obra? Yo te pregunto, ¿Cristo se presentó delante del Padre diciendo, cumplí todo? ¿Él está satisfecho o está frustrado? ¿Qué dijo el siervo de Jehová? Consumado es. De los que me diste, ninguno se perdió. Y luego el libro de los Hebreos nos dice, he aquí yo y los hijos que Jehová me dio. De los que me diste, yo pagué completamente por ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Jehová cargó el pecado sobre él, nuestros pecados, todos nuestros pecados, el siervo de Jehová vio linaje. Isaías dice, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es entonces, queridos hermanos, la diferencia entre calvinismo y arminianismo? ¿Dónde estaría la diferencia? La diferencia no está en el número de los redimidos. Porque el libro de Apocalipsis, ¿qué nos dice? Apocalipsis 5:9. De toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y Juan vio el número de los redimidos. ¿Y qué nos dice Juan? Millares de millares. ¡Aleluya! Millares de millares. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre calvinismo y arminianismo? No está en el número de los redimidos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia radica en esto, en la calidad de la redención. ¡Oh, la sangre divina! ¡Oh, la sangre eficaz! Derramada fue por ti, pecador. Sí, pecador, por mí. ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la calidad de la redención. La diferencia está en el logro de la cruz. La diferencia está en lo que la bendita sangre del Hijo de Dios compró eficazmente, particularmente y preciosamente. Está en el poder efectivo, eficaz de su sangre. No descansa en la libre voluntad de un pecador, sino que descansa por todos los siglos en la voluntad bendita del Hijo de Dios que se entregó por su pueblo. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahí está, hermanos, la diferencia. La expiación limitada no está sujeta a la decisión por Cristo. ¿Por qué? Porque nadie quiere a Cristo. Nadie lo quiere. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Bueno, ¿quiénes creerán? Los que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo. Ellos y solo ellos. La muerte expiatoria de Cristo en la cruz, entonces es honrada
por el bendito Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los que el Padre amó son los mismos por los cuales el Hijo murió. Y por los que el Hijo murió, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? A ellos. Y solo a ellos los traerá irresistiblemente, eficazmente, irresistiblemente. Eso enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Vaya por un momento ahí, Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14. Pablo dice que Cristo murió no solamente para redimirnos de la maldición de la ley, sino ¿para qué? Para asegurarnos el precioso don de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿hay armonía en la Trinidad? ¿Hay una armonía preciosa? Lo que el Padre quiere, lo quiere el Hijo, ¿sí? Y lo que quiere el Hijo, ¿quién lo quiere? El bendito Espíritu Santo. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo no solamente murió para el perdón completo de nuestros pecados, Cristo murió para que tú y yo fuésemos templo del Espíritu Santo. Una salvación tan grande, mis hermanos, una salvación tan grande. Entonces, mis queridos hermanos, insultar, injuriar o calumniar el sacrificio de Cristo, la elección del Padre, es contrario a las Escrituras porque rebaja su gloria. Lo rebaja, hermanos. Lo rebaja. Mira por favor Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Aquí vemos a la Trinidad obrar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y solamente quiero lanzarte esta pregunta. ¿Cuán terrible sería que Cristo hubiese muerto por todos, como dice el arminiano, pero que el Espíritu Santo se derramara solamente en algunos? ¿Ve la incoherencia? ¿Ve la inconsecuencia? ¿Ve la falta de armonía trinitaria? ¿Lo ve? Sería una calamidad, ¿no? Más que nos dice la Escritura. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Padre, Hijo y Espíritu Santo están de acuerdo en lo mismo, que salvar, redimir, transformar al pueblo que Dios escogió y amó desde antes de la fundación del mundo. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Cristo entonces tomó el lugar del pecador para que el pecador, mirándolo a Él y creyendo en Él, el pecador pueda ser salvo. Me gustaría finalizar con esta pregunta porque sé que algunos están escuchando y pensando, bueno, pastor, pero ¿no es acaso que Cristo murió solamente y el Padre permitió la muerte de Cristo solamente por los escogidos? Sí, es así. Bueno, entonces no me calza la oferta del Evangelio que nos enseña la Biblia. Jesús dijo alguna vez, vengan los escogidos a mí. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que están
cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes vendrán? Los que el Padre amó, escogió y destinó a salvación. Ellos serán atraídos irresistiblemente a Cristo. ¿Qué nos enseña el Evangelio? El Evangelio nos dice, elegidos, mírenme a mí. No. El mismo profeta Isaías dice, miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. ¿Qué es lo que dice Jesús en Juan capítulo 3? Así como Moisés, que levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Evangelio ordena una sola cosa. No preguntarte si eres un escogido o un reprobado, eso no te compete. Pero el Evangelio ordena una sola cosa. ¿Qué cosa? Creer que Cristo murió para el perdón de todo pecado. Si tú eres un miserable pecador, si tú estás enredado en la profundidad del pecado y no lo puedes dejar, si tú te sientes esclavo del mundo, de Satanás y del pecado, yo quiero anunciarte que hay gracia para ti porque Cristo murió para el perdón de todo pecado, para reconciliar al pecador con el Dios Santo. El Evangelio te dice, cree lo que Cristo hizo ¿por quién? Por todo pecador que no puede salvarse a sí mismo. No es deber nuestro entonces pensar, ¿seré un escogido? ¿Seré un réprobo? No. ¿Qué te dice el Evangelio? Cree. Pero pastor, estamos muertos en delito y en pecado. No podemos creer. ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer entonces? Él, y solamente Él, produce y da, ¿qué cosa? El arrepentimiento. ¿Y cómo debe ser ese arrepentimiento? Tan sencillo como aquel hombre que dijo lo siguiente: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Así, sencillamente, nos acercamos a un Dios de gracia y misericordia y a una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús son suficientes. Te invito entonces a preparar tu corazón, a orar y creer. Si eres un hijo de padres cristianos que aún no tiene un testimonio de conversión, cierra tus ojos. Eres un hijo del pacto y confiesa tus pecados y ven a Cristo Jesús y recibirás el perdón y la gracia bendita para ser su hijo. Oremos al Señor.